don Jesús Pulido, que nos hablará de la centralidad de la pasión de Cristo en San Juan de Ávila, la meditación devotísima de la pasión para cada día de la semana. Don Jesús Pulido Arriero es miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús. Estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Salamanca. Cursó estudios de Filología Bíblica Trilingüe en la misma universidad. Estudió Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico, licenciándose el año 1990, y posteriormente completó estudios en la École Biblique de Jerusalén, en Israel. Prepara la tesis doctoral sobre San Juan de Ávila en el Teresianum de Roma. Fue director de publicaciones de 1990 a 1999 de Ediciones Sígueme, Salamanca, y de 2000 a 2002 fue vicerrector del Pontificio Colegio Español de Roma. Y en el 2002, ese año, fue nombrado secretario general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios del Sagrado Corazón. Pues muchas gracias al señor obispo don Demetrio y a la organización del Congreso por confiarme esta conferencia sobre la centralidad de la pasión en San Juan de Ávila, en la que voy a tratar de exponer el método de meditación de San Juan de Ávila. Me he decidido a esto prácticamente por ser la conferencia aquí en Montilla, donde él intensificó más la oración que hacía durante toda su vida. Dicen sus biógrafos que a medida que la enfermedad iba creciendo, él iba ampliando el tiempo dedicado a la oración. Pero al menos 2 horas al día por la mañana dedicaba a meditar la pasión. Y así lo recomendaba también insistentemente en sus cartas, en sus sermones, en sus tratados a todo el mundo, a sacerdotes, a religiosos, a laicos. Me ha llamado mucho la atención que en sus escritos expone al menos 14 veces con detalle, aparte de otras muchas que cita de pasada, un método muy detallado, a modo de práctica de piedad para la meditación devotísima de la pasión cada día de la semana. Es un ejercicio piadoso que no pervivió más allá del siglo de oro, pero que en esta época podemos encontrar también en Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo, San Alonso de Orozco, Fray Luis de Granada, San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, que le dedica una semana de los ejercicios, siendo San Juan de Ávila su mayor difusor y su mejor codificador. Antes de presentar en concreto el ejercicio, quisiera hacer una aclaración que a mi modo de ver permite comprenderlo mejor. En 1500, con el ejercitatorio de García de Cisneros, hace acto de presencia en España una nueva forma de meditar, surgida en ambientes de la devoción moderna del norte de Europa, que entre 1500 y 1530 se extendió como la pólvora entre los religiosos, especialmente descalzos y recogidos, y entre los laicos. Durante siglos, el método de oración monástica había sido la lectio divina. Sin embargo, en estos ambientes, la oración ya no se llama lectio, sino meditatio. San Juan de Ávila no hace lectio de la pasión, sino meditatio de la pasión. Y no se trata simplemente de un cambio de nombre, sino de algo mucho más profundo. La meditatio moderna no está ligada directamente a los textos de la Escritura, ni constituye un desarrollo de su sentido alegórico, siguiendo la escala claustralium. La meditatio moderna tiene su propia escala meditationis, que consiste en aplicar las 3 potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad, una detrás de otra, ordenadamente, a la materia de meditación, que puede ser cualquier misterio de la fe o beneficio divino. La meditación se convierte así en un ejercicio mental que sirve para poner orden en el alma, purificando los afectos y pensamientos y restaurando en ella la imagen del Dios trinitario desdibujada por el pecado. San Juan de Ávila se mueve en este mundo de ideas. Se pregunta él, ¿por qué para el reparo de esta imagen no vino el Padre como vinieron el Hijo y el Espíritu Santo en figura corporal? Porque al Padre es atribuida la esencia, y al Hijo la sabiduría o entendimiento, y al Espíritu Santo la bondad o la voluntad,
Y porque la esencia de la imagen no se perdió, no vino el Padre, sino que vinieron el Hijo y el Espíritu a reparar el entendimiento y la voluntad, que fueron los que cayeron. El alma redimida por Cristo es aquella que, recobrando la justicia original, tiene la parte sensible razonada, sometida a la razón, y el entendimiento dominado por la voluntad. Sin embargo, aún en el cristiano y bautizado, dice San Juan de Ávila, que perduran las reliquias del pecado, que convierten la vida de gracia en un continuo martirio y una molesta guerra. Hay diferentes maneras para combatir el pecado y sus reliquias. Dice San Juan que muchos siervos de Dios toman por medio mortificarse y alcanzar virtudes, y así, para alcanzar paciencia, el que no la tiene, procura acostumbrarse a sufrir. Para San Juan de Ávila, los que van exclusivamente por esta vía no se dan cuenta que la redención del pecado no la hacen ellos con sus fuerzas, sino que es obra de la gracia, de los merecimientos de Cristo, y el aprovecharse de ellos con la fe y el amor. El camino de la pura ascesis exterior es el que siguieron, dice él, los filósofos paganos, y el que tienen que seguir los moros y judíos que no creen en Cristo. Pero hay otra manera de buscar virtudes engrandecida y alabada por la Sagrada Escritura, y es cuando el hombre, poniendo y asentando su conciencia en los merecimientos de Cristo, cree que por él ha de alcanzar lo que toca a la salvación. Esta es la manera, dice él, propiamente cristiana de alcanzar virtudes. Y por eso, aunque hay diferentes caminos de ir a Dios y diferentes modos de servirle, dice, solo pienso poner uno, porque pienso que es con el que Dios mucho se contenta, que es la oración mental. ¿Y qué entiende él por oración mental? Se da cuenta que en su época había dos formas de hacerla. Una, quizá más ligada a la tradición monástica y después continuada por los carmelitas, pretende reparar el interior del alma por vía de anulación, es decir, apagando las potencias del alma una detrás de otra, porque ninguna de ellas es adecuada a la majestad divina. Cita él el libro Via Spiritus de Bernabé de Palma y el tercer abecedario de Francisco de Osuna. El primero procede per remotionem o per viam negationis, aflojando y no haciendo nada, ni con la voluntad ni con el entendimiento, mientras que el segundo lo define como que va per viam voluntatis, es decir, mantiene viva la voluntad, mientras que el entendimiento obra poco o nada. Tanto uno como otro apagan los sentidos, pues comunicar la devoción a la sensualidad apagaría el espíritu. San Juan de Ávila cree que este modo de proceder, no pensando, no se ha de aconsejar, porque convierte a la persona en pura potencia. Y esto es muy peligroso, porque tun, dice él, los alumbrados. Y fíjense cómo entiende los alumbrados como una mala comprensión del recogimiento. Los alumbrados, anulando la suya, dejaban la voluntad de Dios, decían ellos, y lo que les venía hacían, y lo que no les venía no lo hacían, sea bueno o sea malo. Para él, en cambio, la oración mental consiste no en apagar las potencias del alma, sino al contrario, en encenderlas, entender ilustrado el entendimiento y la voluntad inflamada. Por eso describe su método como un continuo obrar con el pensamiento, andando en busca del conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Y no solo con las potencias del alma. Para la oración mental es menester todo el hombre, porque Dios, por su bondad, te hizo hombre capaz de ver y de gozar de él. Particularmente te dio ánima y te hizo capaz de bienaventuranza, pero también te dio el sentir, de modo que como todos los sentidos tienes de Dios, justa cosa es que le sirvas con todos ellos. Por tanto, la oración mental para San Juan de Ávila consiste en aplicar el cuerpo y el alma con todas sus potencias a la materia de meditación. Hecha esta aclaración, que me parecía importante, paso a exponer el método siguiendo este esquema que pueden ver aquí detrás, y que él llama reglas para más en breve venir a servir a Dios por este camino. Este ejercicio requiere una preparación exterior y una preparación interior. La preparación exterior consiste en buscar un lugar recogido, un tiempo desocupado y una postura corporal adecuada para que ore todo el hombre y el cuerpo se entere, favorezca y participe de la oración. Con frecuencia dice que la meditación se ha de hacer
hincadas vuestras rodillas y muy recogidos vuestros ojos, con la cabeza inclinada como Cristo en el huerto de Getsemaní. En todo caso, no se debe hacer por sacrificio, ya que muy pocos son los que pueden tener el cuerpo penado sin perder la atención que se requiere en este ejercicio. La preparación exterior está en función del recogimiento interior, que se persigue mediante unas oraciones vocales introductorias. San Juan de Ávila comienza la oración con una confesión general, pidiendo perdón por los pecados del día, pues dice él, la penitencia de los pecados es el primer paso para nos llegar a Dios, y alguna oración mariana que sirva para despertar la devoción del ánima y para ofrecer a Dios servicio con nuestra lengua en señal que Él nos la dio. E inmediatamente comienza la oración mental con la lectura de lo que será materia de meditación. Para ello divide la historia de la pasión en pasos y los distribuye durante los días de la semana. No es una lectura tomada de la Escritura, sino de algún libro devoto de la pasión. Y no porque los destinatarios de este ejercicio no supieran latín para leer directamente la Biblia o porque estuviese prohibida a los laicos, sino porque esta lectura no tiene como finalidad conocer la historia de sobra conocida por quien la medita diariamente, sino para conocer la manera de meditar, para que vos lo sepáis pensar y para recogeros el corazón y pegaros alguna devoción, para que cuando fueredes a pensar no vayáis derramada ni tibia. Remite a obras en lengua romance de su época, como la Passio Duorum, el primer abecedario espiritual de Francisco de Osuna, la Vita Jesu Christi del Cartujano, los escritos de Fray Luis de Granada, y en latín cita únicamente las meditaciones de San Agustín. La distribución que hace de la pasión durante la semana es la siguiente. El modo, pues, que tendréis, si otro mejor no se os ofreciere, será este: pensar el lunes la oración del Señor y prendimiento del huerto, el martes las acusaciones y procesiones de uno a otro juez y sus crueles azotes que atado a la columna pasó, el miércoles cómo fue coronado de espinas y escarnecido y dijeron, ecce homo, el jueves cómo el Hijo de Dios lavó los pies a sus discípulos y después les dio su cuerpo y sangre, el viernes cómo el Señor llevó la cruz encima de sus hombros y después fue crucificado en ella, y el sábado quedaos de pensar la lanzada cruel y cómo le quitaron de la cruz y pusieron en brazos de su madre y después en el sepulcro. Del domingo no hablo, porque ya sabéis que es diputado al pensamiento de la resurrección. Todos los pasos tienen a Cristo como protagonista y centro de la acción. No hay ninguno que proponga otro personaje principal, como podría ser la negación de Pedro, la traición de Judas, la Verónica o el Cirineo, que aparecen en otras prácticas de piedad de la época. En todos los pasos hay una indicación de lugar y generalmente el cambio de localización y personajes marca la transición de un paso a otro. Tras la lectura del paso correspondiente, comienzan propiamente los ejercicios mentales, que va describiendo como escalones, no de abajo arriba, de la tierra al cielo, sino de afuera adentro, hacia el interior. El primer escalón es el ejercicio de los sentidos, que consiste en evocar de nuevo el paso que se ha leído de modo sensible, como si uno estuviera presente. Los sentidos recrean la escena interiormente para conseguir una participación incluso física, sensorial en la pasión. Imaginad que vuestro corazón es el huerto, si pensáis la prisión, y que allí está el Señor. En este ejercicio los sentidos no buscan al Verbo eterno en el cielo, sino al Verbo humanado en la tierra. No se trata de visiones y audiciones sobrenaturales, sino de una mirada atenta a Cristo en la cruz. Por eso recomienda que no trabajéis mucho los pechos, ni cabezas, ni sienes, por fijar en vuestra imaginación la imagen del Señor, porque suelen venir de estas cosas grandes peligros al ánima, pues pareciéndoles a algunos que ven verdaderamente las imágenes que de dentro piensan, pueden caer en locura o en soberbia, y ya que esto no sea, este modo de imaginar tan profundo causa daño sin remedio en la salud. Para no caer en estos peligros, los sentidos corporales pueden ayudarse de representaciones externas, y para esto sirve mucho, dice él, tener algunas imágenes de los pasos de la pasión bien proporcionadas, en las cuales miréis muchas veces, para que después, sin mucha pena, las podáis vos sola imaginar. Ya desde la antigüedad, los sentidos eran las puertas por las que se comunica el cuerpo con el alma. Per quinque enim januas intrat aliquid per corpus ad animam, decía San Agustín. Pero para los padres de la Iglesia,
Los sentidos desorientados por la caída original eran sobre todo puertas del pecado que había que disciplinar. San Juan de Ávila también habla de la guarda de los sentidos. ¿Cómo me guardaría yo limpio para el día que tengo de recibir a Dios? Y responde, habrían de guardarse los ojos, no hiciese el mal al ánima, los oídos de oír cosa mala que dañarle pudiese, la lengua de hablar, todos los sentidos se debían de guardar. Pero para esto no propone mortificaciones exteriores, sino la oración mental, meditar un paso de la pasión y fijar en él todos los sentidos. Vuelve a distanciarse aquí de los filósofos paganos que no cuentan con la redención de Cristo y tienen que hacer todo su perfeccionamiento solo con sus fuerzas. Dice él, leemos de algunos filósofos haberse sacado los ojos del cuerpo por tener más recogido su entendimiento para contemplar. San Juan de Ávila no anula los sentidos, sino que los llena de aquello para lo que fueron creados, pues para mirar a Cristo crucificado os fueron dados los ojos. Ya habéis oído que la luz de vuestros ojos lo que han de mirar es Dios humanado y crucificado. Resta deciros de qué modo tendréis que mirarle. Y enseña a él a aplicar los sentidos uno detrás de otro. El ejercicio de la vista consiste en la descripción del paso, sus colores, sus matices, y así consigue que cobre vida e impresione al orante a través de los ojos. Cuentan sus biógrafos que en su cuarto solamente dejó él 2 iconos o 2 imágenes de las que era devoto. Uno era el icono del Ecce Homo, que se murió propiamente viendo este icono desde su lecho. Y fíjense cómo él aplica los sentidos a este icono que veía diariamente. Mirad a este hombre, porque en él hallaréis cuantas colores quisierdes, bermejo de las bofetadas que reciente le han dado, y colorado de las que rato ha y en la noche pasada le dieron, amarillo con la abstinencia de toda la vida y trabajos de la noche pasada, blanco de las salivas que en la cara le echaron, de negrida de los golpes que le habían magullado su sagrada cara, sus mejillas hinchadas y de cuantos colores las quisieron pintar los sayones. ¡Qué matices, qué aguas, qué blanco, qué colorado hallaréis aquí! No solamente los sayones lo pintaron de todos los colores, sino que también Pilato lo convirtió, dice él, en un espectáculo para los ojos. Cuando Pilato preparó el paso del Ecce Homo con todo esmero mediante la flagelación y la coronación de espinas, creía que ponía a Cristo en acatamiento de aquella gente no más, y que una vez crucificado ya no había Cristo de ser visto por nadie. Sin embargo, no atavió a Cristo en balde, pues de otra manera lo ordenó Dios de como lo pensaba Pilato. Vio el Padre Eterno que tal espectáculo no era razón que tan pocos ojos lo mirasen, y ordenó que se diera otra voz muy mayor que sonase en el mundo entero. En otras ocasiones parece que tiene delante el crucifijo de su cuarto, la otra imagen que él mantuvo siempre en su celda. Y dice él que le parece ver una imagen pintada de palo fuera de mí, no de tamaño natural, sino bien proporcionada y realista, al vivo. En esta imagen de Cristo exterior y pequeña, a esta imagen le habla San Juan de Ávila y le dice: «Oh cruz, hazme un lugar, ensánchate corona, para que yo pueda poner ahí mi cabeza». Otras veces, San Juan de Ávila dirige la mirada a la expresión del Cristo que tiene entre las manos y ve la instantánea de una muerte permanente. Cristo crucificado y no expirado, que le mira vivo y le espera con los brazos abiertos. Las proporciones reducidas de Cristo, del Cristo con el que ora, le sugieren también la imagen de una ballesta, arma manejable en forma de cruz, cuya comparación sería imposible con una imagen de tamaño natural. Y viendo el crucifijo que tiene entre las manos, dice: ¿qué le falta a esa tu cruz para ser una espiritual ballesta? Pues así hiere los corazones. Esta Santa Cruz es el madero, y el cuerpo tan extendido y los brazos tan estirados son la cuerda, y la abertura de este costado, la nuez donde se pone la saeta de amor para que de allí salga a herir el corazón desarmado. Y podríamos ir repasando también cómo usa cada uno de los sentidos: la poma de olores, la amargura de la pasión, las voces y silencios de Cristo en la cruz. Para San Juan de Ávila, el primer escalón, la primera forma de participar en la pasión es con compasión y sentimiento, aún de la parte sensitiva y con lágrimas.
Esto ya es un efecto de la redención y es un don de Dios. Para los principiantes es leche tierna para comenzar el camino, pero para los que tienen el oficio de la oración no debería faltar. Dice él, los religiosos y sacerdotes que son dedicados a Dios deben de procurar de amar en la parte sensitiva, tener aquel sentimiento en los trabajos de nuestro Redentor como se suele tener en los trabajos de los amigos. Considera una gran confusión que por devaluar la parte sensible, un hombre dedicado a Dios no sienta la pena de ver a su Señor penado, lo mismo que siente de ver penado a su Padre en la parte sensitiva. Y los maestros en los negocios de la vida espiritual que así lo enseñan, cuánto mal han hecho así y a otros. De la Virgen María, modelo perfecto para él de orante, dice San Juan de Ávila que después de la pasión, cuando oía golpes de martillo, daban en su corazón y representábale a los que oyó cuando lo crucificaban, como si fuera una vivencia que ha quedado grabada tan hondo que basta un olor, una imagen, un sonido para volverla a revivir con total intensidad. El siguiente escalón de la oración mental es el ejercicio del pensamiento. Ya no se habla de los ojos corporales, sino de los ojos del alma. Ojos tenéis, que es vuestro entendimiento, y para ver a Dios os fueron dados. El entendimiento ve más allá de las apariencias, y como los ojos del lobo cerval que ven tras las paredes, descubre debajo de aquella flaqueza humana de Cristo crucificado su fortaleza divina. Si Pilato intentó afear a Cristo a los ojos corporales, dice él, que sepa Pilato allá en el infierno donde está, que pone Dios unos ojos a los cristianos, con los cuales mirando a Cristo, tanto más hermoso les parezca, cuanto él más afearlo quiso. En concreto, este ejercicio del pensamiento consiste en volver sobre el paso materia de meditación con devotas consideraciones, mediante las que el orante va sacando misterio de doctrina y virtudes para el alma. ¿En qué consisten estas devotas consideraciones? La creatividad de San Juan de Ávila en este punto es desbordante. En una ocasión llega a enumerar 12 formas de aplicar el pensamiento a la pasión y muchas de ellas las desarrolla incluso con variantes. Vamos a detenernos solamente en 3 y muy de pasada. La primera consideración es la imitación con la aspereza exterior. El pensamiento se fija en cada paso en los dolores de Cristo y propone a la voluntad imitarlos mediante la exterior aspereza y mortificación de vuestro cuerpo, para que tengáis alguna semejanza en el suyo divino tan lleno de trabajos y tormentos mayores que se pueden decir. E incluso no pudiendo imitar exteriormente los sufrimientos, este ejercicio pretende que los deseos del cristiano que se ejercita en pensar la pasión, estos han de ser, y mediante la meditación cobre esfuerzo para pasarlos él. Así pues, en cada paso el orante se pregunta cómo se puede asociar a los dolores de Cristo para poner a su propio cuerpo en cruz. Y dice así: en cualquier cosa que hiciéredes, sea como una representación del Señor. Cuando os levantáis de la cama, acordaos cómo le levantaron en la cruz. Cuando os vestís, acordaos cómo le vistieron en casa de Herodes y Pilato. Cuando os calzáis, cómo le enclavaron, y pedidle que vuestro corazón esté enclavado en él. Cuando ponéis el bonete, la corona de espinas, y pedidle que no perdáis vos la corona que él con tanto trabajo ganó. Cuando os ceñís, la soga con que fue atado, y pedidle que os libre de las pasiones del pecado. Cuando os laváis, pedid que lave vuestra alma. Cuando andáis por las calles, aquellas estaciones de la pasión como si fuésedes acompañando. Cuando coméis, pensad la hiel y vinagre del Señor. Cuando os desnudáis para acostaros, cómo le desnudaron para crucificarlo y cómo él es descanso de mi alma, mucho mejor que la cama de mi cuerpo. Profundizando en la imitación de la pasión, se pasa de las asperezas en el cuerpo al dolor de los pecados en el alma. El ejercicio consiste en volver a mirar el paso o, acordándose de él, pensar cómo sus pecados fueron la causa que el Señor padeciese tales tormentos. Para esto propone ir repasando cada miembro del cuerpo de Cristo crucificado y confrontarlo con los pecados que con esos mismos miembros comete el orante. Dice así: pensaréis lo que el Señor padeció con cada uno de sus miembros y lo que vos pecasteis con ellos mismos. ¿Qué padeció el Señor en el corazón? Una lanzada, tristeza, dolor que tomó por mis pecados, que cuantos hay en el mundo, tantas espinas atravesaron el corazón de nuestro Señor. ¿Y qué pensaste vos con el corazón? Malos deseos, malas voluntades,
vanidades en los pensamientos, malas intenciones, malos consentimientos. Pues pensad cómo todo eso fueron espinas y puñales y lanzadas que atravesaron el corazón del Señor, y aquellos le dieron una lanzada y vos tantas. Tomad vos otra lanzada de contrición y dolor y pasad adelante, y de esta manera por todos sus santísimos miembros, cabeza, boca, rostro, cuerpo, manos, pies, ojos, oídos. Este ejercicio lo propone varias veces con ligeras modificaciones adaptándolo al tipo de escena. Está pensando especialmente en aquellos que empiezan el camino de la oración, que en este negocio del dolor de los pecados pueden gastar 1 mes o 2, dice él. Tras la imitación del dolor corporal y en el alma, para que poco a poco vayáis subiendo de lo bajo a lo alto, se pasa a la consideración de la muchedumbre de virtudes que allí resplandecen para vencer las pasiones e imitar las virtudes. Ahora el pensamiento vuelve sobre el paso y descubre su mansedumbre, su caridad, su paciencia nunca vencida, su profundo silencio, que son espejo en vuestra ánima. Para este momento de la oración mental propone varios ejercicios. El básico dice así: podría luego discurrir por las virtudes que resplandecen en cualquier paso de la pasión. Podrá mirar la humildad y deseo de menosprecio que allí tuvo Cristo, para tener deseo de desechar las honras, por verse semejante a tal Señor. Podrá mirar la paciencia grande que tuvo con sufrir, para animarse a padecer, y así ni más ni menos por las demás virtudes. Si sintiere que reina la ira y que fácilmente estaba inclinado a enojarse, mirará en la pasión la paciencia de Cristo, con deseo de mortificar la ira aquel día, con honra de la paciencia que tuvo Cristo. Si el ejercicio del dolor de los pecados no podía faltar durante los primeros meses para los que empezaban el camino de la oración, el ejercicio referido a la adquisición de virtudes y el vencimiento de las pasiones se tiene que hacer durante muchos años, pues no se hace en breve tiempo, y en esta materia lo que en una palabra se dice, en muchos años se cumple. Y es que las gracias que se obtienen en este ejercicio son un ofrecimiento de la voluntad, virtudes infusas y gracia para cumplir la ley. Son los grandes bienes que nos vinieron por nuestro Señor Jesucristo, para que la imitación de Cristo y la guarda de la ley no le parezca imposible, y que el cumplimiento de los mandamientos no sea todo cavar y arar como en tiempo de Daniel antes de Cristo. Los propósitos buenos y fuerza que aquí se cobran suelen ser sin comparación más vivos y salir más verdaderos que los que fuera de la oración se alcanzan. Terminados los ejercicios del pensamiento, comienza el ejercicio del amor perfecto, que consiste en volver de nuevo sobre el paso de la pasión y descubrir con sosegada y sencilla vista su sacratísimo corazón, tan lleno de amor por todos que excedía en tanto a lo que de fuera padecía. No se levantan los ojos todavía a la divinidad, sino que seguimos en el plano de la encarnación mirando a Cristo crucificado. Esta es la meditación para alcanzar amor, porque la causa que más mueve el corazón al amor de Dios es considerar profundamente el amor que Él nos tuvo. Más mueve el corazón amar que los beneficios, porque el que hace un beneficio a otro, dale algo de lo que tiene, mas el que ama da a sí mismo con todo lo que tiene. En este caso, por ejemplo, si se medita el paso del prendimiento, dice: cuando de fuera viéredes que le atan las manos con crueles cordeles, entended que está preso de dentro con lazos de amor, tanto más fuerte que los de fuera, cuanto exceden cadenas de hierros, ahí los destopa. Y así ir repasando el resto de los pasos de la pasión, pues en todos ellos se manifiesta este amor, que fue el que le enflaqueció, venció y prendió, y le trajo de juez en juez y de tormento en tormento. El fruto de este ejercicio es la unión de voluntades, que la voluntad del orante se conforme con la voluntad de Dios, aunque sea en contra de sí mismo. Y dice él: ¿cómo saber cuándo uno busca la voluntad de Dios y no la suya? San Juan de Ávila aplica el criterio de la cruz. Cuando está el alma contenta de lo que tiene, ya sean devociones, virtudes que la perfeccionan, no puede saber si está haciendo la voluntad de Dios o la suya. Sin embargo, cuando un ánima desprecia lo próspero y adverso del mundo y tiene por muy grande merced y galardón el padecer por su Dios, entonces tiene el verdadero y perfecto amor de Dios crucificado y da testimonio de que buscas su voluntad y no la tuya. El cuarto escalón que verán ahí es el paso de la humanidad a la divinidad de Cristo. Sin embargo, al terminar el ejercicio del amor perfecto, San Juan de Ávila se limita a decir:
tenía pensado y deseado de proseguir esta materia más largo y pasar de la consideración de la divinidad por el escalón de la Santísima Ánima de nuestro Señor Jesucristo, y mi poca salud no da lugar. Por eso no os digo más, porque lo que aquí escribo es lo postrero de este tratado. Y aunque se pueden concluir algunas cosas de otros escritos, paso directamente a la conclusión de esta oración, que es un coloquio con Dios mediante una oración de petición por la Iglesia entera y una oración de acción de gracias. Y quería hacer simplemente una consideración final que me parecía necesaria. Este método es una forma de oración que, tal como lo hemos expuesto, pudiera parecer un ejercicio de introspección o de terapia mental a partir de un modelo dechado que es Cristo, con el que el orante se configura en todas sus potencias. Y conviene, por tanto, añadir un aspecto fundamental. La finalidad de todo este proceso es dar ocasión a Dios para que obre en vuestra ánima. Con estos ejercicios se trata de echar leña hasta que salte la chispa de la secreta e interior habla con que el ánima se comunica con Dios. La oración mental es, por tanto, una técnica para abrir el alma al divino coloquio con Dios. Por eso, cada uno de los momentos está caracterizado por el sosiego, la calma, desde la lectura levantada, la vista sosegada y sencilla, el pensamiento despreocupado, sin ser esclavo de las reglas, para que en el momento en que se produzca la amigable comunicación con Dios se pueda abandonar todo y seguir su voz. Todo se ha de hacer con el más sosiego que pudieran, para que si Dios los quisiese hablar, no los halle tan ocupados en hablarlo todo ellos que calle Dios. La oración mental dispone al orante a estar colgado de Dios esperando sus mercedes. El encuentro con Dios se puede producir en cualquier momento del proceso, en la lectura, en los sentidos, en el pensamiento, en el corazón. No depende del hombre, sino del mismo Dios, y Él puede dar la oración larga al joven e inexperto y quitársela al viejo y experimentado. Y así da al licuando en la plaza lo que niega en la celda, y al jornalero a veces lo que no al monje. Por eso, si no se llega a producir esta comunicación, dice él, no te penes por ello, pues no se miden nuestros servicios, sino por el amor y el libre ofrecimiento y propósito de nuestra voluntad para hacer lo que Dios y su Iglesia quiere que hagamos. Muchas gracias.